damos inicio a la siguiente ponencia, que es el boom de los CSI y su fracaso en la práctica forense, impartida por el perito Jorge Pasarán, quien es el director Gracias, de hasta la luego. empresa y ciencias tecnológicas forenses. Gracias, doctor. Hasta luego. Perito en criminalística, perito en tránsito e iniciador de la reconstrucción virtual en México. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Federal de Peritos por invitarme a esta ponencia. Y bueno, pues es un tema muy importante, muy de impacto hoy en día. Las series de televisión nos han vendido la idea de que el crimen se resuelve en 40 minutos, con tecnología de punta, con un equipo de genios. Pero ¿qué pasa en la realidad en México? La realidad es totalmente diferente, ¿no? Las series como CSI, Mentes Criminales, Bones, eh, CSI Las Vegas, CSI Nueva York, no es lo mismo que CSI Nesa, CSI Ecatepec, CSI Sinaloa. Bien, en ese sentido, pues realmente no tenemos eh, la menor idea cuando los chicos están empezando a estudiar estas carreras, ¿no? Yo me he topado con alumnos que me han dicho, desde niño yo quería ser criminalista, espérame, cuando tú eras niño ni siquiera existía a lo mejor la carrera, ¿no? Entonces, no es algo que realmente tengamos cabida en en una sociedad como la mexicana, que podamos tener o poder implementar situaciones en materia de criminalística como realmente deben de ser. Ni siquiera tenemos los equipos, ni siquiera tenemos las tecnologías, ni siquiera tenemos los materiales, ¿ok? Yo recuerdo que nos daban bolsas de plástico con una liga para que no se nos zafara la bolsa de plástico. Ya tiempo después, años después, ya empezaron a dar guantes, pero no nos daban ni siquiera guantes de látex, mucho menos de nitrilo. Entonces, pues realmente las series han venido a, desde dejar de investigar, porque las nuevas generaciones realmente están haciendo muchos un muy mal trabajo. Yo me he encontrado o me han pasado a estudio dictámenes periciales de algunas fiscalías y tenemos únicamente que lo que hacen es un levantamiento de cadáver. No hacen búsqueda de huellas, no hacen búsqueda de de absolutamente nada, ¿no? De ningún indicio, de ninguna evidencia y de nada, porque están pues realmente empecinados nada más en hacer un levantamiento de cadáver y para eso los capacitan, no los capacitan para hacer ningún otro procesamiento. Entonces, el efecto CSI ha sido algo realmente en detrimento de la investigación. Eh, los equipos que dan en México realmente no siempre son de la mejor calidad. Las escuelas enseñan con hacer un revelado de huellas con reactivos preparados en casa, cuando realmente yo tengo la firme convicción de que si voy a preparar un profesional, pues lo tengo que hacer con un equipo profesional, lo tengo que hacer con un reactivo que sea de una marca reconocida, con una certificación, porque evidentemente, pues es lo que van a utilizar en una fiscalía. Bien, entonces, ese es un gran problema. Ahora, vamos a analizar lo que es CSI contra la criminalística en México, contra las ciencias forenses en México. En CSI, los criminalistas son todólogos. Analizan la escena, interrogan a los sospechosos, hacen arrestos, andan armados, les dan un carro asignado. Hay aparte un grupo de peritos en donde están haciendo un levantamiento y fijando fotográficamente. Entonces,
vemos una serie y llega un equipo muy grande de investigación, cuando realmente aquí en México pues llega el perito fotógrafo y el perito en criminalística, y son los que tienen que hacer levantamiento del cadáver, hacer fijación fotográfica, hacer medición, hacer un croquis para hacer una planimetría, y realmente no hay un seguimiento a esa investigación. Se apuran, entonces no hacen una búsqueda de huellas, no hacen un análisis adecuado. ¿Por qué? Pues porque realmente no tienen el tiempo, realmente no tienen el tiempo, y no es que los justifique, pero realmente, por ejemplo, eh, yo me he topado y he estado en guardias en las que llegan 20 asuntos. Entonces, imagínate hacer 20 levantamientos o veinte procesamientos del lugar, porque no todos son homicidios. A lo mejor hay robos, a lo mejor hay algún otro tipo de delito. Entonces, hacer 10, 15, 20 procesamientos en un día para dos peritos es un trabajo titánico. Es un trabajo que realmente eh, sí o sí sale de nuestras manos. Entonces, no es algo que realmente podamos controlar. Y entonces ahí ya salimos de la ciencia ficción a la realidad, ¿no? Entonces, ni somos detectives, ni somos policías, eh, solamente tenemos que hacer un procesamiento adecuado y hacer una búsqueda de indicios, y simplemente los protocolos de protección y preservación dicen que cuando hay un homicidio tienes que hacer dos cinturones de seguridad a, en un perímetro de 50 metros. Yo no sé ustedes, pero si vemos en la calle algún homicidio, en una avenida, por ejemplo, ya sea por atropello o por el delito que sea, ¿cuántas veces han visto cerrados 50 metros? A lo mejor por no afectar tanto el tráfico, lo que ustedes quieran, pero ese protocolo yo lo he visto una o dos veces máximo que se lleve de forma adecuada. Entonces, la realidad en México es que solamente nos encargamos del análisis y la evidencia del crimen. Por ejemplo, resultados de ADN en la ciencia ficción los tienen en 5 minutos, cuando realmente un procesamiento de un ADN no es en 5 minutos. Las huellas dactilares eh, las meten a un sistema. Aquí contamos generalmente con AFIS, y las tienen en el momento en su laptop, en la calle, o casi casi en el celular. Y pues aquí esos estudios llegan a tardar semanas, meses, dependiendo del estado. Entonces, realmente es algo que no tenemos aquí en México. Vamos a otro programa, vamos a Mentes Criminales y la criminología en México. La cosa más absurda y separada, y perdón por los criminólogos, pero realmente es una realidad en México, ¿no? La criminología, en primer lugar, no es una profesión que esté totalmente reconocida en el ámbito judicial. Ujú. Es decir, no que no esté reconocida totalmente, sino que el ámbito judicial, pues realmente no la está utilizando. Ujú. Vemos aquí en México infinidad de cursos, de diplomados, de perfilación criminal, certificaciones de perfilación criminal, y realmente una, no hay una información o toda la base de datos que conlleve hacer una perfilación aquí en México. Pero eso sí, vemos en un programa como Mentes Criminales que, que ellos hacen su perfilación, porque evidentemente la información estadística de Estados Unidos pues es totalmente diferente a la de México. No tenemos un punto de comparación. Plataforma México, es muy difícil acceder, ¿no? Inclusive para la gente que investiga. Entonces, no es información que tengamos
como para realmente hacer un estudio de perfilación criminal basado en estadística, basado en datos, pero eso sí, aquí en México vienen escuelas eh, y nos venden ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de información. Te vamos a hacer perfilador criminal. Espérame, ¿qué es un perfilador criminal y qué es lo que requiere? No nada más no es el estudio del conocimiento de cómo se hace una perfilación, sino toda la información, eh, sobre todo, como les mencioné, estadística de la investigación para poder predecir un crimen con exactitud. Entonces, ¿por qué la criminología en México no funciona? Pues por eso, porque no tenemos esa información, porque evidentemente, ¿cómo vas a poner a trabajar a criminólogos si no les das la información que requieren y no les das las herramientas que requieren? Entonces, ¿cómo les enseñas a hacer un perfil criminológico si ni siquiera tú o el ponente o la institución tiene la información para poder hacer ese sesgo, ese embudo más bien de información, poderla concentrar y que puedan hacerse una verdadera perfilación? Entonces, evidentemente, pues los criminólogos menos tienen la posibilidad de hacer una investigación y menos de arrestar. Entonces, la criminología en México, tristemente, pues no funciona por toda esa falta de información y por toda esa falta de evidencia. Entonces, bueno, tristemente los criminólogos no tienen trabajo, ¿no? No se les da. Entonces, la criminología, por eso es que en México no funciona. Y bueno, pues otro aspecto del efecto CSI en México es las faltas expectativas en tribunales, ¿no? Los jueces esperan pruebas científicas en todos los casos y no todas las pruebas son científicas. Por ejemplo, un dictamen en criminalística de un homicidio en donde nada más es un levantamiento y donde no tienen un solo dato de identificación, porque recordemos que la criminalística, uno de los principales aspectos que requiere, pues es la identificación del individuo, ya sea vivo o muerto, ajá, tanto de la víctima como del victimario. Entonces, si no tenemos esa información, si no tenemos una huella dactilar, si no tenemos ADN, si no tenemos algún dato que nos permita llegar al ignoto, pues realmente no vamos a tener absolutamente nada. Ajá. ¿Cómo voy a identificar a un asesino si no encontré una sola huella dactilar, si no encontré una mancha de orina o de sudor, o a lo mejor si hubo maniobras de lucha, defensa, forcejeo, no encontré ningún rastro en las uñas de la víctima, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces realmente no tenemos esa capacidad de búsqueda para, para tener datos objetivos, técnicos y científicos y poder llegar a la identificación de un individuo. Entonces, realmente la sociedad forense mexicana, pues no puede no puede ser alusiva ni puede ser comparada con la ciencia ficción de la televisión, cuando la realidad es que hasta los laboratorios tienen recursos limitados y se subestima el tiempo y la complejidad de todos los procesos periciales, porque ahí en la televisión pues vemos que hay que, que le habla un detective al otro y se comunican, y aquí no, aquí tienes que ir y pedir un oficio, o informarle al Ministerio Público, aquí está mi informe, y se lo entregan 5 o 6 horas después o más. Estoy hablando de algo muy rápido. Y le dices, es que yo no puedo procesar esto y tienes que mandar al químico. Entonces, en lo que el MP hace, lo recibe, lo lee y hace un oficio a servicios periciales solicitando que envíe un químico a esa dirección, y en lo que lo recibe el químico va a esa dirección, pues ya pasaron muchísimas horas, ¿no? Entonces, el álgebra del indicio nos dice que la resolución de un hecho, pues es la suma
de la búsqueda de indicios entre el menor tiempo posible. Bien, en ese sentido, pues realmente no tenemos no tenemos no tenemos la parte de poder integrar una investigación real y, y bueno, eso hablando muy brevemente de algunas disciplinas, ¿no? Entonces, el auge de estas series pues, nos ha causado más daño que beneficio. La percepción de la ciencia forense es totalmente diferente a la realidad y pues la realidad forense no es rápida, no es perfecta y definitivamente no es como nos la enseñan en la televisión, pero es la única forma en la que la justicia puede avanzar con bases científicas reales. Muy bien, entonces, no sé cómo voy de tiempo. Aún le quedan 4 minutos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues evidentemente sí estamos muy lejanos, muy lejanos de poder hacer un análisis científico. Y las fiscalías requieren de más gente, las fiscalías requieren de más y mejores equipos en las áreas de servicios periciales. No requieren, eh, no requieren de estar anunciando tantos informes en televisión o en las noticias que realmente son irrelevantes y que realmente son mentirosos, cuando pues los que nos dedicamos a esto sabemos que son puras mentiras lo que dicen, inclusive los noticieros o la gente de alto rango que está haciendo la información de un asunto específico o relevante y pues realmente no sirve, ¿no? Ahora, otro punto que en México se ha detonado mucho en la criminología. Yo he sido muy criticado porque digo que la criminología no sirve, pero realmente si vemos estadísticas, sexenio tras sexenio, hemos tenido un incremento de delitos y también tenemos un incremento de, egresan muchos criminólogos de escuelas, de maestrías, inclusive de doctorados, pero no vemos una prevención real en el delito en México. Al contrario, vemos un incremento tristemente en muchos estados y este punto es un factor que realmente nos está afectando, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la criminología no sirve? Pues porque simplemente las estadísticas me están respaldando. Ahora, ¿de qué nos sirve tener criminologías? Vi un documento de una criminología espacial, vi un documento de una criminología mágico-religiosa, este, eh, vi un documento en el cual pues te hablan de una criminología blanca, otra verde, entonces te hacen criminologías específicas de colores, sabores y, y realmente de qué sirve cuando el tronco común de la criminología no lo estás echando a andar, no sirve, no funciona o no funciona en México por la falta de estadísticas, por la falta de elementos, por la falta de una buena investigación y de una implementación adecuada por las autoridades, sí, también. Evidentemente esa es una de las partes torales, pero pues realmente no está haciendo la función que hay en otros países. Bien, en ese sentido, pues sí es muy importante que no nos dejemos llevar por este tipo de fantasías, ¿no? Por este tipo de mala información que nos dan algunas instituciones por vender, por vender morbo, por vender un curso o un diplomado de embalsamamiento forense eh, o de tanatoestética forense. Espérame, ¿qué fiscalía va a contratar un embalsamador? Les venden el morbo de que vas a procesar un cadáver, sí. Eso sí lo vas a hacer, vas a procesar un cadáver y le vas a sacar fluidos y le vas a meter otros químicos. Pero, ¿cuándo han visto los que son abogados? ¿Cuándo han visto que una fiscalía ofrezca una prueba en embalsamamiento o en tanatoestética, ¿no? ¿Qué le vas a preguntar en una audiencia? ¿Qué número de Ángel Face de Pons utilizaste para maquillar el cadáver? Evidentemente no. Entonces,
eh, es es una parte que debemos de cuidar y no nos debemos de dejar llevar únicamente por la palabra forense, que eso ha pegado mucho, y eh, pues cuando nos capacitemos tomar cursos objetivos, ¿no? Entonces, eh, pongámonos a pensar, como les decía, el embalsamamiento, pues ¿cuándo va a ser una prueba pericial? Una prueba pericial tiene que tener un objetivo para imputar o puede ser también una prueba de descarga, ¿no? De cargo o descarga, dependiendo de la parte en la que estés. Yo como perito de defensa, pues evidentemente busco elementos y critico los dictámenes de la fiscalía. Entonces, les puedo decir muchísimos defectos que hay en las fiscalías. eh, y bueno, pues la desventaja es que todas las escuelas, si se dan cuenta, nos preparan para ser peritos de fiscalía. Hay chicos que yo les he dicho, ¿conoces el perito, la figura del perito de defensa? No, ni sabía que existía, jamás me la dijeron. Entonces, imagínense. Pero bueno, pues no sé si haya preguntas. Sí, Perito, hay dos preguntas, pero no sé si pueda contestar las dos, puesto que ya nos quedan 2 minutos Sí, para que inicie el siguiente poniente. Entonces, si gusta, puede contestar la última que le realizaron, que es la revista Ricardo Ortega, y su pregunta es, ¿qué tan benéfico o perjudicial sería actuar de manera económica como lo comentó? Es decir, que para la investigación de un hecho delictivo que se omitieran los oficios al que omitieran los oficios al Ministerio Público y del Ministerio Público hacia peritos de cualquier área y comunicarse directamente entre peritos o policías de investigación. sería extraordinario y sería el sistema penal acusatorio adversarial en México, o el americano, que es la copia que tenemos, está diseñado para esa comunicación. Entonces, debería de ser así y tendríamos mejores resultados y más rapidez. Eso sería todo, Perito, puesto que ya tenemos el tiempo encima para que inicie el siguiente ponente. Agradezco mucho Muchas su gracias. valiosa participación. Hasta luego.